Bien, hermanos y hermanas, antes de empezar la lección de hoy, como hacemos en todas nuestras ubicaciones de Israel de Dios, tenemos la lectura de la ley de Éxodo 20, Eclesiastés 12 y Apocalipsis 22. Bien, así que hermano James, puede seguir y empezar en Éxodo 21, hermano. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no realizarás labor alguna, ni tú mismo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Gracias por eso, hermano. Vayamos ahora a nuestro siguiente pasaje, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer los dos últimos versículos, el 13 y el 14. Por favor, léelos. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Muchas gracias, hermano. Ahora, por favor, vamos a abrir en ese último pasaje, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Adelante, léelo tú. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas en la ciudad, porque fuera quedarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los asesinos y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Muchas gracias, hermano. Esa ha sido la lectura de la ley, queridos hermanos y hermanas, y le damos muchísimas gracias al Señor por su santa ley, porque ella es nuestro fundamento principal para poder entrar en su glorioso reino. ¿De acuerdo? Así es, hermano. Así que, hermanos y hermanas, les damos una muy cordial bienvenida a casa, a la clase de estudio bíblico Israel de Dios. Aquí en Riverdale, donde enseñamos esta santa Biblia por tema y por título. De acuerdo, es un gran privilegio para mí estar hoy aquí ante todos ustedes en este sagrado día de reposo que fue proclamado por nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es el hermano James. Leyendo para nosotros es el hermano James, ¿de acuerdo? Saben, hermanos y hermanas, la lección que vamos a estudiar el día de hoy lleva por título Jesús, Israel y el Corán. Y quizás alguien se esté preguntando a sí mismo en este momento, ¿por qué razón darías una lección con un título como ese, hermano? Bueno, es porque hoy en día vivimos en un mundo, hermanos y hermanas, donde las personas nacen en muchísimas naciones distintas. Y dentro de esas naciones tan diversas encontramos todas estas familias diferentes, ¿verdad?
Y uno nace en el seno de una familia que posee sus propias y arraigadas tradiciones familiares. Ellos cuentan con un sistema de creencias bien definido y establecido. También profesan creencias de índole religiosa muy profundas. Y lo más natural, lo que surge de forma espontánea, es aferrarse firmemente a todo aquello que los mayores de tu familia o tus propios padres te han transmitido con tanto esmero. ¿Está bien? Pero miren, en algún momento, hermanos y hermanas, tendremos que acudir a las Escrituras. ¿Sí? Y tenemos que asegurarnos de que todo lo que hacemos esté respaldado por el libro. Cierto, y que hermano, podamos demostrarlo. ¿Está bien? Porque se van a encontrar cara a cara con su Dios, tarde o temprano. Ahora lo entiendo perfectamente. Y vas a tener que esperar que lo que crees sea lo correcto. Así que si tienes tradiciones en las que estás atrapado y que no puedes demostrar, no te va a beneficiar. Así que esta lección nos damos cuenta cuando nos encontramos con estos musulmanes, porque algunos de nosotros salimos a evangelizar, y es que hay muchísima gente y tenemos vecinos que se identifican como musulmanes y que forman parte de esta fe islámica. Contamos con miembros de nuestra familia, con compañeros de trabajo, con otros estudiantes, y nos dimos cuenta de que estas personas no se molestan en leer su libro. A ellos se les enseña lo que es la tradición. Un hermano me contó que entró a una tienda y les preguntó a los dueños, que eran árabes: ¿eres musulmán? Él dijo sí. Él dijo: ¿lees el Corán? El hombre dijo: no, mi papá me enseñó el Islam. Su papá le enseñó a él y su papá le enseñó a él. Así que pueden ver que no tienen ninguna evidencia de lo que hacen. Así que es muy similar a la gente que va a abarrotar por completo estas iglesias mañana. No poseen ninguna prueba concreta de que deban asistir a la iglesia un domingo. No hay un mandamiento claro, ni un versículo bíblico, ni un grupo específico, ni un profeta, ni un apóstol que lo indique. Ni siquiera el propio Jesús asistía a la iglesia cada domingo de forma regular. Pero aún así lo hacen y mañana las van a llenar por completo. Así que lo que descubrimos es que, al parecer, simplemente no leen. Muchas de estas personas que se autodenominan musulmanas nos han leído su propio libro. Pues bien, nosotros tenemos una copia de su libro, hermanos y hermanas, y lo abriremos hoy. De acuerdo, y lo vamos a examinar. Vamos a comenzar la lección de hoy en Mateo capítulo 15. ¿Vale? Vamos a revisar su libro y a comprobar por qué ellos afirman que existe una enorme división, una profunda brecha y una marcada diferencia con respecto a lo que nosotros enseñamos y a lo que ellos creen y practican. Vamos a ir y a ver. Empecemos en Mateo capítulo 15, porque como ya he dicho, parece que hay mucha tradición en marcha y muy poca lectura. Y ese es un camino muy peligroso en el que uno se puede meter, ¿de acuerdo? Mateo capítulo 15. Hermano, vamos a empezar en el versículo 1. ¿Qué es lo que dice? Entonces vinieron a Jesús escribas y fariseos que habían llegado de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen el pan. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos y hermanas? Ellos se acercaron a Jesús para hablarle de la tradición y nosotros ya sabemos que a él no le interesa eso. Él se trata de la palabra, de ese verdadero pan de vida. Entonces, ¿cómo fue que él respondió? Hermano, por favor, adelante y léenoslo. Además, él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra propia tradición? Y ese es precisamente el problema. Ese es el problema que tenemos aquí, que todo el mundo se aferra a las viejas tradiciones, pero luego te preguntan: ¿por qué te atreves a romper con la tradición? Porque yo tengo esta palabra que debo seguir. Hermano, hermana, por favor, adelante y lee, hermano. Porque Dios manda diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera. Ahora, Jesús, cuando estaba en el estrado de los testigos, él dijo: eso es lo que Dios mismo dijo. Él repitió: Dios lo dijo así. ¿Y qué más nos dijo, hermano? Pero un momento, por favor. Él continuó: pero esto es lo que ustedes afirman. Ustedes dicen algo completamente diferente. ¿Qué es lo que ellos dicen, hermano? Cualquiera que dijere a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ser beneficiado por mí, y no honrare a su padre o a su madre, quedará libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que por vuestras tradiciones habéis hecho que la palabra de Dios no tenga efecto. Siga leyendo, hermano. Y hay de vosotros, hipócritas. En vano fue que Isaías profetizó acerca de vosotros, diciendo: este pueblo se me acerca con la boca, con sus palabras, y me honra solamente con sus labios, mas su corazón se mantiene muy alejado de mí. ¿Lo vieron, hermanos y hermanas? Hemos descubierto que los musulmanes hacen exactamente lo mismo con su Dios al que llaman Alá. Porque hoy vamos a abrir su libro y vamos a ver qué es lo que dice su libro y vamos a ver si ellos realmente siguen lo que dice su libro.
¿Están todos de acuerdo con Sí, eso? señor, Adelante y lee, versículo hermano. 9. Más en vano me rinden culto Sí, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. ¿Lo ven? Los mandamientos de los hombres no son suficientes para que crucen la calle, hermanos y hermanas. Bien, entonces, para que podamos abordar este título en verdad y en espíritu, que se llama Jesús, Israel y el Corán, tenemos que volver a Abraham, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a Abraham. Así que por favor abramos Génesis 16 y leamos desde el primer versículo. Tenemos que regresar a Abraham y seguir toda la línea hasta llegar a Jesús, ¿de acuerdo? Génesis, capítulo 16, y vamos a comenzar nuestra lectura en ese primer versículo, hermano, el 16 y el versículo 1. Por favor, adelante y léelo para todos nosotros. Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva, una egipcia, que se llamaba Agar. Y Sarai dijo a Abram: he aquí, el Señor me ha impedido concebir. Te ruego, llégate a mi sierva, quizá por medio de ella yo pueda tener hijo. Y Abram escuchó la voz de Sarai. Bueno, todos conocemos esta historia, ya estamos familiarizados con ella. La esposa de Abraham le dio a su sierva para que él pudiera tener un hijo, ¿de acuerdo? Y él escuchó a su esposa. Siga leyendo, hermano. Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de que Abram había habitado 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio a su marido Abram para que fuese su mujer. Y él se unió a Agar y ella concibió. Y cuando se dio cuenta de que había concebido, su ama se volvió despreciable ante sus propios ojos. Así que ahora pasemos al versículo 15, hermano. Adelante. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó el nombre de su hijo, al que Agar había dado a luz, Ismael. Bien, entonces Abraham tenía un hijo al que llamó Ismael, de acuerdo. Ahora, por favor, sigue adelante y lee. Y Abram tenía 86 años de edad cumplidos cuando Agar dio a luz a Ismael para Abram. Bueno, entonces esto es importante. Es por eso que leímos ese versículo, porque estamos señalando, estamos destacando que Abraham tenía 86 años de edad cuando ella tuvo a Ismael. Así que, para que quede bien claro, él tenía 86 años de edad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pasemos al capítulo 17, sí, el capítulo 17. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo 18. Los versículos 17 y 18, sí, esos dos, mi hermano, por favor, adelante, léelos para todos nosotros. Y Abraham dijo a Dios: oh, que Ismael viva delante de ti. Y Dios le respondió: ciertamente Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él como un pacto perpetuo, y con su descendencia después de él. Así que ese es un punto muy importante, hermanos y hermanas. El Señor les habló a Abraham y a Sara acerca de ese hijo. Él le dijo a Abraham: Sara te va a dar un hijo, tú le pondrás por nombre Isaac y él va a ser el hijo del pacto. ¿Lo comprenden? No es Ismael ahora, sino Isaac. ¿De acuerdo con eso? Así que ahora, por favor, sigue adelante y continúa, hermano. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. Mira, yo lo he bendecido y lo haré muy fructífero y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y de él haré una nación poderosa. Así que el Señor dijo: te he oído con respecto a Ismael, lo bendeciré y haré de él una gran nación, pero mi pacto no es con ese niño, ¿de acuerdo? Así que tendremos que recordar eso de ahora en adelante. Adelante y continúa, hermano. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz en este tiempo señalado el próximo año. Bien, entonces podemos ver claramente que el Señor es muy explícito sobre con quién es ese pacto. Es con Isaac, ¿de acuerdo? Así que ahora, por favor, vayamos al capítulo 21 del libro de Génesis. El Señor fue muy claro con Abraham, le dejó bien establecido que el pacto, su alianza, sería específicamente con su hijo Isaac. Sí, te escuché perfectamente sobre Ismael, entiendo tu preocupación, pero el Señor ya tiene su propio plan. Está bien, Él ya lo tiene todo perfectamente dispuesto. Esto lo encontramos en el libro sagrado de Génesis, capítulo 21, versículo 1. Por favor, tómate un momento y léelo tú mismo con atención. Y el Señor visitó a Sara tal como lo había prometido, y el Señor hizo con Sara conforme a todo lo que le había hablado. Porque Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su avanzada edad, en el tiempo exacto del que Dios le había hablado. Sí. Y Abraham llamó el nombre de su hijo que le había nacido, a quien Sara le había dado a luz Isaac. Sí. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac de 8 días de edad,
como Dios le había mandado. Empieza. Y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Bien, entonces eso significa que Ismael tiene aproximadamente 12 años de edad en este momento, ¿verdad? Así que Isaac está presente en la escena. Él es con quien se establece el pacto divino. Ahora, por favor, saltemos al versículo 8 y continuemos con la lectura. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el mismo día en que fue destetado Isaac. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, el que ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto, ella dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo, con Isaac. Así que lo ven, hermanos y hermanas, lo que esto significa. El hijo de la sierva no será heredero junto a Isaac. El pacto era para Isaac, exclusivamente para él. Bueno, y luego sus hijos. ¿Está todo claro? Así que Ismael tenía que ser mayor de 14 años. Él tenía, cuando su hermano fue destetado, digamos, 1 año, 2 años o incluso 3 años. Así que como mucho tenía 17 años cuando lo echaron de la casa, ¿de acuerdo? Pero sigue adelante y continúa, hermano. Versículo 11. Y fue la cosa en extremo penosa a los ojos de Abraham por a favor, causa adelante. de su propio hijo. Y dijo Dios a Abraham: no te sea penoso esto a tus ojos por causa del joven y por causa de tu sierva. En todo cuanto te ha dicho Sara, oye su voz, porque en hermano? Isaac te será llamada descendencia. Entonces, eso nos quedó muy claro. Ahora, puedes continuar. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre su hombro y al niño, y la despidió. Y ella se marchó de allí y comenzó a vagar por la vasta extensión desértica de Beerseba. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en este Corán. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la Sura 42 y vamos a leer los versículos del 10 al 13. Así que si queremos la diapositiva número 1, el equipo de audio y video puede ponerla. Bien, hermano James, Sura capítulo 42, versículo 10. Adelante y léelo. En cualquier cosa en que difiráis, la decisión final de ello corresponde únicamente a Alá. Tal es Alá, mi Señor, en Él pongo mi confianza y a Él me vuelvo en todo. Mira, de la misma manera que nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Dios. Si ellos afirman que el Corán es un libro sagrado, eso significa que confían plenamente en cada palabra que Alá les ha transmitido. Comprendemos esto. Por favor, adelante y lee, hermano. Él es el creador de los cielos y la tierra. Ha creado para vosotros parejas de entre vosotros mismos y parejas entre el ganado. Por este medio os multiplica. No hay absolutamente nada semejante a Él. Y Él es quien oye y ve todas las cosas. Y mira, si eres musulmán o si profesas la fe islámica, deberías estar de acuerdo con lo que dice tu libro. Tú dices que Alá es el único que escucha y ve absolutamente todo. Él es el creador de todo. Eso es precisamente lo que afirma tu libro. Así que, por favor, sigue adelante y lee, hermano. A Él le pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra. Sí, Él señor. amplía y restringe el sustento a quien Él quiere, porque Él conoce muy bien todas las cosas. Así que esto es lo que su libro nos dice acerca de su Dios. Él lo sabe todo perfectamente bien, ¿está claro? Equipo audiovisual. ¿Podemos tener la diapositiva número 2, por favor? La diapositiva número 2. Nos vamos a preparar para llegar al punto 13. La diapositiva número 2. Retómalo en el 13, hermano. Adelante, léelo. La misma religión que Él ha establecido para ustedes es la misma que le ordenó seguir a Noé. Espera un momento, que son 42 y 13, hermano. 42 y 13. Eso es 13. La misma religión. 42 y 13. Bueno, se ve que la diapositiva está mal. Pero lee eso, hermano. Ha establecido para vosotros la misma fe y el mismo credo que ya había mandado observar a Noé, y la que por su divina inspiración te hemos revelado a ti, y también la que ordenó a Abraham, a Moisés y a Jesús. Es decir, que debéis manteneros firmes en la religión y no crear en ella ninguna división. A aquellos que adoran a otros fuera de Alá, qué difícil es el camino al que los llamas.
Alá elige para sí a quienes le place y guía hacia sí a aquellos que se vuelven a él con devoción. Vale, hermano, está bien. Ahora pasemos a la Sura 21. Pongamos la diapositiva número 3. Pero fíjate, James, tú leíste que el Señor dijo que, bueno, su Alá, su Dios, dice que no se deben hacer divisiones de la religión que Él le dio a Noé, a Moisés y a Jesús. Bien, ahora volvemos a Abraham, justo aquí, Sura 21, versículos 71 y 72. Adelante, lee eso. Oh, un segundo. Este libro. Sura 21 y vamos a proceder a leer los versículos 71 y 72. Sí, el 72. 21, Por favor, 71. señor, adelante y léanos ese pasaje. Pero los salvamos a él y a su sobrino Lot y los dirigimos a la tierra que habíamos bendecido para las Adelante. naciones. Y le concedimos a Isaac y como un regalo Claro. adicional un nieto, Jacob, e hicimos Exacto. de cada uno de ellos hombres justos. Así que su libro dice lo mismo que dice el nuestro, que el Señor les concedió a Isaac una bendición para Abraham y luego a su nieto Jacob, a quien todavía no hemos llegado en esta Biblia. Pero vamos a llegar a él. De hecho, vayamos a él ahora mismo. Génesis 27. Génesis capítulo 27 y vamos a tomar la lectura en el versículo 30. Génesis capítulo 27 versículo 30. Su libro dice exactamente lo mismo que el nuestro dice con respecto a eso. Génesis capítulo 27 y el versículo 30. 27 y versículo 30, mi hermano. Cuando lo tengas localizado, por favor, procede a leerlo. Y aconteció que en el preciso instante en que Isaac hubo terminado de bendecir a Jacob, Oh, vaya, pause. Así que parece que nuestro libro dice exactamente lo mismo que el de ellos. Pause, Isaac bendijo a Jacob, pause no a Esaú, pause sino a Jacob, pause. De acuerdo, pause, adelante, puedes leer. y ya apenas había Jacob acabado de salir de la presencia de Sí. Isaac, su Ajá. padre, cuando Esaú, su hermano, regresó de cazar de su cacería. Entonces Esaú regresó de su cacería. Salta y lee el versículo 41, hermano. Adelante, léelo. Y Esaú odió a Jacob a causa de la bendición con la que su padre lo había bendecido. Así que hemos recibido la confirmación de que Jacob fue el que obtuvo esa bendición tan importante de su padre, ¿verdad? Él la recibió directamente de Isaac, quien a su vez la había recibido previamente. Por favor, adelante y lee, hermano. Y Esaú se dijo a sí mismo en su corazón, los días de luto por la muerte de mi padre están muy cerca. Entonces, sin falta, Sí, sí. asesinaré a mi hermano Jacob. Nah, Ajá. ¿Ustedes están viendo eso que está ahí? Más sí que ya tenemos esa confirmación. Ahora, volvamos al Corán y dirijámonos a la diapositiva número 4. Queremos la sura número 37. Sí, la sura número 37 y vamos a empezar en el versículo número 107, hermano. 37 y 107. Adelante, por favor, léelo. Y lo rescatamos con un sacrificio de inmensa magnitud y le dejamos esta bendición para que perdurara entre las generaciones futuras, en tiempos venideros. Sí, ya sabemos cuál fue la bendición que Dios le dio a Abraham. Su descendencia estaba destinada a ser una bendición para todas las naciones que habitan en esta tierra, ¿verdad? Y sabemos que esa bendición es Jesús. Pero por favor, sigue Así leyendo. es, que la paz y las bendiciones sean sobre Sí. Abraham, porque de esta manera ciertamente recompensamos a quienes obran con rectitud. Sí, así es. Así que ahora, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, la número 5, porque su propio libro dice que recompensan a aquellos que hacen lo correcto. Entonces, ¿por qué no se apegan a lo que su libro dice? Versículo 111, hermano, adelante y léelo en voz alta. Porque en verdad él era uno de nuestros Sí. siervos más fieles y creyentes, y le anunciamos la buena nueva de Isaac, un profeta, que Sí, sería señor. uno de los justos, y lo bendecimos a él y también a Isaac, pero de su descendencia hay algunos que obran correctamente y otros que evidentemente obran mal contra sus propias almas. Sí, así es como lo vemos, hermanos y hermanas. Sabemos que Israel tiene un pueblo de dura cerviz, pero la cuestión es la bendición. El pacto, todo aquello fue transmitido desde el patriarca Abraham a su hijo Isaac y luego a uno de sus descendientes, Jacob. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora volvamos al capítulo 22 del Génesis. Les pido a todos que tengan paciencia porque vamos a adentrarnos en ello, ya que es absolutamente necesario que veamos por qué nadie lo está leyendo y qué es lo que su propio libro dice en realidad.
¿De acuerdo? Génesis capítulo 22. Y vamos a empezar en el versículo 1, hermano. Génesis 22, versículo 1. Adelante, léelo. Y aconteció, después de todos estos sucesos, que Dios, en su infinita sabiduría, quiso poner a prueba a Abraham. Sí, y le entiendo habló diciendo con perfectamente voz lo que clara, dices. Abraham, y él con prontitud y obediencia respondió, heme aquí, Señor, dispuesto a cumplir tu voluntad. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas con todo tu corazón, y dirígete sin demora a la tierra de Moria. Y ofrécele allí en sacrificio de holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Ahora, fíjense, Isaac fue llamado aquí tu unigénito hijo, porque él es el hijo del pacto, hermanos y hermanas. Así que, por favor, pasemos al versículo 15 y continuemos. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Sí. Y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Así que eso es precisamente lo que estábamos leyendo en el Corán y le transmitió a Abraham exactamente el mismo mensaje. Pause, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vayamos directamente al libro de Génesis, capítulo 35, y presentemos a los hijos de Jacob en este escenario. Génesis 35, y empecemos nuestra lectura en el versículo 23. Porque si la línea de sucesión pasó de Isaac a Jacob, entonces naturalmente pasó a los 12 hijos de Jacob. Pause. ¿Entendido? El número 35, en el versículo 23. Y echemos un vistazo a estos hijos. Génesis, capítulo 35, versículo 23. Por favor, procede a leerlo, hermano. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, y también Isaacar, y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, y los hijos de Bilá, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron estos, Gad y Eser. Estos son los hijos de Jacob, los cuales le nacieron en Padán Aram. Y Jacob vino a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, la cual es Hebrón, donde Abraham e Isaac habían morado. Adelante. Y los días de Isaac fueron 180 años. Isaac exhaló el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo, siendo ya anciano y lleno de días. Y sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Bueno, entonces ahora Isaac ya no está, pero dejó esa bendición con Jacob y sus hijos. ¿De acuerdo? Así que ahora volvamos al Corán. Y vamos a la diapositiva 6, hermano, Sura 2, versículo 87. Ahora, quiero que todos ustedes vean lo que dice su libro. Presten mucha atención. Sura número 2, versículo 87. 2 y 87. Por favor, adelante y léelo, hermano. A Moisés quién le entregaste el libro. Adelante, Moisés, por favor. y tras él enviamos a otros mensajeros, y a Jesús, hijo de María, le dimos claras señales. ¿Qué le dieron a Jesús, hermanos? Ustedes Señales recuerdan claras. eso, ¿verdad? Señales muy claras. Adelante. Y fortalecido con el Espíritu Santo. Y lo fortaleció con el Espíritu Santo. Adelante, hermano. ¿Acaso es que cada vez que se os presenta un mensajero trayendo aquello que vosotros mismos no anhelabais, os llenáis de soberbia y orgullo? Algunos los llamáis impostores y a otros, sin dudarlo, los De acuerdo. matáis. Entonces, ahora pasemos a la diapositiva número 7 y continuamos en la Sura número 2 y nos adentraremos en el versículo 129. Estamos leyendo este Corán y nos damos cuenta de que hay que prestar atención a algunas cosas aquí porque parece que hay gente que no está leyendo este libro. Sura 2, versículo 129, hermano. Adelante, léelo. Señor nuestro, envía de entre ellos un mensajero que les recite tus signos y les instruya en la escritura y la sabiduría y los purifique, pues ciertamente tú eres el poderoso, el sabio.
Y sabemos que Moisés nos dijo que el Señor nos enviaría a un hombre, sí, de entre el pueblo de Israel. Aquí es donde tienes que escuchar, y si no lo escuchas, se te requerirá, se te pedirá cuentas. Bien, y su libro está diciendo exactamente lo mismo, pero nosotros sabemos perfectamente de qué están hablando. Adelante y lee, hermano. ¿Y quién, en su sano juicio, podría apartarse de la religión de Abraham, sino aquellos que por su propia insensatez envilecen y corrompen sus espíritus? Mira, si te apartas de lo que ellos llaman la religión de Abraham, envileces tu alma. Eso es lo que dice su libro. Adelante, A él hermano. lo escogimos y lo purificamos en este mundo, y en el más allá estará entre los justos. Lo vemos, Él estará en el más allá, entre los justos. Pongamos la diapositiva 8 y leamos el versículo 30 y 31 de la Sura 2 del Corán. Adelante, Ay, hermano, Dios mío, léelo. he aquí su Señor le dijo, somete tu voluntad a mí. Él respondió, Exacto. someto mi voluntad al Señor y sustentador de todo el universo. Empieza. Y este fue el precioso legado que Abraham, nuestro padre, dejó a sus amados hijos, y de igual manera Ajá, lo hizo Jacob, ajá. su descendiente. Oh, hijos míos, amados de mi corazón, sabed que Alá, el Todopoderoso, ha dispuesto y elegido con sabiduría el destino que os aguarda. Por tanto, no permitáis que la muerte os encuentre en otro estado que no sea el de la completa y sincera sumisión a la voluntad de Alá. Lo ven, dice que el legado que Abraham dejó a sus hijos, y lo mismo hizo Jacob, no Ismael. Este es su libro, este es su libro. Así que ahora pasemos a pausa la diapositiva número 9 de la Sura 40, porque esta es una realmente importante aquí. De la Sura 40, y solo necesitamos un versículo, el versículo 53. El versículo 53. Adelante, hermano, por favor, léelo. Nosotros dimos a Moisés en tiempos pasados el libro de la guía. Así que le dieron a Moisés el libro de la guía. ¿Lo ven? Adelante, hermano. Y entregamos el libro como herencia a los hijos de Israel. A los niños de Arabia, hermano, Israel. ¿ustedes ven eso? Sus libros dicen exactamente lo mismo que nuestros libros dicen sobre ese tema. Sí, señor. Dimos el libro en herencia a los hijos de Israel. Sí, señor. De acuerdo, entonces ahora vamos a regresar a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 49, y vamos a comenzar en el versículo 1. Génesis 49 y 1. Ustedes saben que Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras. Sí, señor. Él afirmó que ellas dan testimonio de mí. Sí, claro. La figura de Jesús se hace evidente en cada rincón de esta Biblia. Y estás a punto de presenciarlo justo aquí, en el Génesis Sí, es 49. correcto. De acuerdo. Génesis 49. Ahora, este es el momento en que Jacob se prepara para revelar a sus hijos lo que les acontecería en los días venideros. Así que vamos 49 y 1, hermano, 49 y 1. Adelante, léelo. Y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, pausa, reuníos y congregaos para que yo os declare y os revele todo aquello que os ha de acontecer en los postreros días. señor. Pausa, juntaos y escuchad atentamente, oh hijos de Jacob, pausa y prestad oído a Israel, vuestro padre. Así que comenzó con Rubén, su primogénito, pero ya que estamos hablando de Jesús, queremos ir a Judá, ¿de acuerdo? Así que pasemos directamente al versículo 8 y continuemos, hermano. Versículo 8, adelante, léelo. Judá, tú eres aquel a quien tus hermanos Sí. alabarán. Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Adelante. Cachorro de león Ajá. es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Exacto. Se agachó, se echó como un león, y como un león viejo, ¿quién se atreverá a despertarlo? Y sabemos que Jesús está regresando como el poderoso león de Judá. Eso lo sabemos. Por favor, continúa y lee. El cetro no se apartará de la casa de Judá, El cetro no se apartará de la tribu de Judá. Adelante. ni un legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él Sí. se congregarán todos los pueblos de la tierra. Sí, adelante, hermano. Atando su pollino a la vid, y el hijo de su asna a la vid escogida. Adelante. Lavó sus vestiduras en vino. Ustedes saben lo que eso significa. Si la ropa de alguien parece que tiene vino encima, por favor, continúen leyendo. Y sus vestiduras en la sangre de las uvas. Y su ropa en la sangre de las uvas. ¿Saben? Eso suena como el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Así es. Adelante, por favor, lee, hermano. Sus ojos se enrojecerán con el vino, Así y es. sus dientes blancos como la leche. De acuerdo, señor.
Eso es todo lo que queremos, hermanos y hermanas. Así que ya vemos que Jesús viene de uno de los hijos de Jacob, quien recibió la bendición de su padre Isaac, a través de quien se hizo el pacto, ¿correcto? Bien, eso lo vemos. Así que no vemos nada de que Ismael esté recibiendo algo o enseñando algo. ¿Ya hemos visto eso? No, ni siquiera está en su propio libro. Así que vayamos a Hebreos 1, porque necesitamos un segundo testigo de que ese era Jesús. ¿Quieres terminar el 3? Lee el versículo 33, hermano. Adelante. Y cuando Jacob hubo terminado de dar sus últimas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies sobre el lecho y exhaló el espíritu y fue reunido con su pueblo. Bueno, cuando leí eso sonó como si Jacob hubiera decidido que era hora de que yo muriera y diera mi último Así es. aliento. Después de que hizo eso, simplemente levantó los pies, se acostó y murió, ¿de acuerdo? Así que ahora dirijámonos a Hebreos capítulo 1, porque necesitamos un testimonio claro de que fue Jesús a quien Jacob se refería. Debemos obtener el testimonio de 2 o 3 testigos, que cada palabra sea confirmada, que cada hecho sea establecido, ¿de acuerdo? Hebreos 1. Vamos a empezar en el versículo 7, porque Jacob había dicho que el cetro no se apartaría de Judá, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, versículo 7, mi hermano, adelante por favor, léelo. Y de los ángeles dice, pausa, el que hace a sus ángeles Claro. espíritus, pausa, y a sus ministros llama de fuego, pausa, pero al Hijo le dice, pausa, tu trono, oh Dios, Sí, pausa, es por los siglos de los siglos, pausa, cetro de rectitud, es el cetro de tu reino. Ahí está ese cetro del que Jacob estaba hablando. Adelante y lee, hermano. Tú has amado la justicia sí, y lo comprendo aborrecido perfectamente. la iniquidad. Por consiguiente, Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría por encima de tus compañeros. Sí, Señor, así es. Así que en este momento vamos a dirigirnos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, porque ya habíamos hablado de la asna, el pollino y el potrillo en Génesis 49. Vamos a Mateo 21. Porque debemos ser muy meticulosos para que aquellos que tienen dudas puedan constatar que poseemos diversas maneras de demostrarles lo que les estamos comunicando, porque esta palabra de Dios es completamente infalible, no presenta ninguna falla ni fisura. Si ustedes afirman que existen fallas, es que les falta comprensión. ¿Está claro? En Mateo capítulo 21, comencemos en el versículo 1, hermano. 21 y 1, por favor, proceda a leerlo. Y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traédmelos. Ustedes ven eso. Ahí está el asno y el pollino, y el libro de Zacarías, capítulo 9, también les habló de esto. Por favor, hermano, sigue y lee. Y si por ventura algún hombre os dijere algo, vosotros responderéis diciendo, el Señor tiene gran necesidad de ellos e inmediatamente los enviará. Porque si tú realmente sabes algo, sabes que le pertenecen a él de todas formas. ¿Está bien? Adelante, lee, hermano. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta, quien dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre una asna y sobre un pollino, que es el hijo de una asna. Sí. Y los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y los sentaron encima. Así que Jacob hablaba de eso en Génesis 49. Moisés hizo que eso fuera escrito, y la razón por la que esta Biblia es hermética es porque Jesús dictó cada palabra a cada uno de los escritores de este libro. ¿Entendido? Un único dictador. Así que ahora vayamos a Apocalipsis 19, porque Jacob habló de esa vestidura que parecía como si hubiera sido sumergida en sangre, que tenía vino. Apocalipsis 19. Queremos que les quede absolutamente claro que este es el Jesús de quien Jacob estaba hablando, y él provino de Jacob, quien provino de Isaac, quien provino de Abraham, y esa es la dirección con la que se estableció el pacto. No fue con Ismael, no fue con los hijos, con aquellos que de su propia sangre y carne nacieron. Entonces, ¿por qué tú, Israel, sigues ese libro? Es correcto, es correcto. ¿Por qué? Vamos, bro.
Es probablemente porque no saben quiénes son, pero les hago saber que tenemos una serie de historia negra que se viene en 2 semanas. Va a empezar y si no sabes quién eres, sintoniza esa serie de historia negra de 5 partes que el hermano Boy estará presentando y obtén un poco de educación. Consigue algo de iluminación sobre quién eres, ¿de acuerdo? Apocalipsis 19, mi hermano. Empieza en... Versículo 11. 11. Adelante. Puedes empezar a leerlo. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba era llamado Fiel y Verdadero, Exacto. y con justicia juzga y hace la guerra. Así que Jesús va a hacer la guerra. Eso significa que va a haber mucha lucha, no va a haber mucha matanza. Adelante, hermano. Sus ojos eran como una llama viva de fuego, Ustedes ven, Jacob dijo que sus ojos estaban rojos. Sus ojos eran una llama de fuego. Adelante. y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino solamente él, y estaba vestido con una vestidura teñida en sangre. Sí, y su señor. nombre es llamado el Verbo de Dios. Incluso Jesús, porque Él es el portavoz del Padre, mis queridos hermanos y hermanas. Ellos no tienen un plan distinto, ¿estamos de acuerdo? Así que ahora, por favor, permítanos regresar al Sagrado Corán. Vayamos a la diapositiva número 10, específicamente a la sura número 2 y al versículo 47. Quiero que todos ustedes presten muchísima atención a este punto en particular. Sura 2, versículo 47. Y luego vamos a saltar al versículo 49. Por favor, léelo, hermana. Oh hijos de Israel, traed a vuestra memoria la inmensa gracia y el favor especial que yo os concedí. Aguarda un momento, hermano. Este libro les pertenece a ellos. Tienes razón. Dijo que concedió un favor especial a los hijos de Israel, no a los hijos de Ismael, los hijos de Israel, Eso que es correcto. son ustedes. Adelante, hermano, lea. A todos los demás, en cuanto a mi mensaje, Exacto. Baja a la 49 y léelo. y tened presente que os rescatamos de las manos del pueblo del faraón. ¿Létzame qué? Todo el mundo ya sabe de qué se trata esto. Adelante, por favor. Puedes empezar a leer. Te pusieron tareas arduas, pausa, Sí, y también sí. severos castigos, pausa, masacraron a tus hijos, pausa, y a tus mujeres las dejaron vivir. Todo el mundo conoce bien la historia de cómo el faraón ordenó a las parteras que dieran muerte a los bebés varones y permitieran vivir a las niñas. Su propio libro les está revelando su verdadera historia. Tienes Ahora, razón. por favor, termina de leer ese versículo, hermano. Y ciertamente, en aquel momento, se manifestó una prueba de inmensa magnitud proveniente de vuestro Señor. Y recordad siempre que abrimos el mar para vosotros Ajá, y así así que, os salvamos. Esperen un momento, pongan la diapositiva número 11 ahí, hermanos, de acuerdo. Empieza el versículo 50, hermano James. Y recuerda bien, nosotros dividimos el mar para ti y Ajá, te salvamos sí. de todo peligro. Y ahogamos a la gente del faraón justo delante de tus propios ojos. Nuestra Sí, Biblia no dice Señor. eso. Sí, si lees en tu Corán, estarías escribiendo Éxodo 1, Éxodo, estarías escribiendo todo eso en tu Corán porque se lee como nuestro libro. Así Adelante es, hermano. Y recordad lee, bien hermano. esto. Nosotros le señalamos a Moisés un plazo de 40 noches. Y aprovechando su ausencia, vosotros os hicisteis con el becerro para rendirle culto. Y con vuestra acción cometisteis una gravísima iniquidad. ¿Se dan cuenta de eso? Esto parece sacado de la Biblia. Tienes razón. Pero ellos no están siguiendo lo que dice su libro. Porque Ni hablar. si lo hicieran, estarían sentados aquí mismo con ustedes. Así que ahora, por favor, dirijámonos a Éxodo capítulo 1. Éxodo 1, hermano. Y vamos a tomar la lectura a partir del versículo 5. Parece que alguien no está leyendo. Pero esto, la verdad, no nos resulta extraño, porque sabemos que hay muchísimas personas, como ya lo mencioné hace un momento, que van a abarrotar estas iglesias el día de mañana. ¿Y por qué? Simplemente porque no se toman el tiempo de leer su propio libro. Si realmente leyeran, sin duda alguna, estarían aquí con nosotros. Tendríamos a la gente que va a la iglesia los domingos aquí y a los musulmanes también. No nos quedarían asientos suficientes en este enorme lugar si alguien leyera esto. Éxodo capítulo 1, versículo 5. Éxodo capítulo 1 y versículo 5. Adelante, por favor, léalo, hermano. Y el conjunto de todas las almas que surgieron de la descendencia de Jacob, que nacieron de su linaje, ascendía a un total de 70 personas, porque José ya se encontraba en la tierra de Egipto. Y aconteció que José murió, y también todos sus hermanos y toda aquella generación completa. Y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera y se hicieron extremadamente numerosos y llegaron a ser sobremanera poderosos. Sí, claro. Y la tierra se llenó completamente de Dale, ellos. hermano. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no tenía conocimiento de José. Y aconteció que les dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es mucho más fuerte y numeroso que nosotros. Por tanto, Sí, claro. debemos actuar con sagacidad y cautela con ellos.
No sea que se multipliquen y suceda que al estallar alguna guerra se unan también a nuestros enemigos y luchen contra nosotros y así sacarlos de la tierra. Aquí mismo, lo que vamos a leer en el versículo 11 suena como lo que acabamos de leer en el Corán. Adelante, lee, hermano. Por consiguiente, les asignaron capataces con el propósito de oprimirlos con sus pesadas cargas. Y así construyeron para Faraón las ciudades de tesoros, Pitón y Ramsés. Siga, por favor. Pero cuanto más los afligían y los oprimían, más se multiplicaban y crecían en número. Y por esta razón se llenaron de angustia y de un profundo pesar a causa de los hijos de Israel. Y los egipcios, con gran crueldad, obligaron a los hijos de Israel a servirles con extrema dureza y rigor. Y su libro así lo decía. Adelante. Decía que nos habían asignado una tarea difícil. Dura Prosigue y servidumbre. lee, hermano. Así es. Y amargaron sus vidas con una dura servidumbre. En mortero y en ladrillo y en toda clase de servicio en el campo. Todo el servicio que les hicieron prestar, todo el trabajo que les impusieron fue con rigor. Ahora, todos ustedes, prepárense para echar un vistazo a esto en el versículo 15. Y vean si esto coincide con lo que dice ese Corán. Adelante, hermano. Y el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de una era Sifra y el nombre de la otra era Puá. Y les dijo, cuando asistáis a las mujeres hebreas en el parto y las veáis sobre los asientos de parir, si es varón, lo mataréis. Pero si es mujer, entonces vivirá. ¿Se dan cuenta de eso? El Corán habla de la historia de ustedes. Dice que él mató a sus hijos varones y luego dejó con vida a las mujeres. Así es. Su libro está hablando de nuestra historia. Sí, eso es totalmente cierto. Así Sí, que eso es ahora, totalmente cierto. eso fue Éxodo 1. Vayamos al Salmo 106, porque el Corán dijo que el Señor, mira, dijo que Alá dividió el mar rojo para Israel y luego dice que mató al ejército del faraón justo delante de ellos. Así ¿No es, lo que dice? eso fue lo que dijo, hermano. Así lo decía. El Salmo número 106. Sí, el Salmo 106. Y por favor vamos a buscarlo y a leerlo en el versículo número 7. Repito, el Salmo 106, específicamente el versículo 7. Ya estamos comenzando a notar que al parecer hay algunas personas que no están siguiendo la lectura. Sí, es exactamente eso. Esos son los musulmanes. Porque la tradición te fue entregada y tú simplemente la aceptaste sin cuestionar. Y en algunos casos, nuestros jóvenes hermanos aquí afuera, algunos de ellos a veces no logran encontrar su camino y parece que la vida ha sido puesta deliberadamente en nuestra contra, hecha para que sea difícil. Y a veces, cuando escuchan a alguien señalando con el dedo de la culpa o predicando el odio, se sienten atraídos por eso, porque a veces quieren culpar a alguien en lugar de mirarse al espejo. Eso es correcto, hermano. Y descubriendo quiénes son realmente, cuál es su verdadero propósito y qué es lo que necesitan hacer para que el pie del Señor Dios se aparte de sus cuellos. Y eso es simple y llanamente prestar muchísima atención a su palabra. ¿Lo entienden? Esa es la clave, hermanos. No es nada difícil en absoluto. Así que por favor busquen el Salmo 106, versículo 7. Adelante, léelo para nosotros, hermano. Nuestros padres no comprendieron tus maravillas en Egipto, no recordaron la multitud de tus misericordias, sino que lo provocaron en el mar, precisamente en el mar rojo. Sin embargo, Él los salvó por amor de su nombre, para dar a conocer su gran poder. Reprendió también al mar rojo y éste se secó. ¿No decía eso su libro? Adelante, hermano. Así los guió por las profundidades, como por el desierto, y los salvó de la mano de aquel que los odiaba, y los redimió de la mano del enemigo. Y las aguas cubrieron a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Y fíjate bien, el Corán está hablando precisamente de eso. Por favor, baja un poco, mi hermano, hasta el versículo 19 y lee atentamente ese único verso. En el monte Joreb hicieron un becerro y adoraron la imagen de metal fundido. Y el Corán también hizo referencia a eso. El libro de la herencia fue entregado a los hijos de Israel, hermanos y hermanas, no a los descendientes de Ismael. Entonces, ¿por qué razón habrías de tomar un libro que él mismo te ha presentado? ¿Me entiendes? O incluso una religión. Por lo tanto, ahora pasemos al capítulo 9 de la epístola a los romanos. Esa serie sobre la historia de los negros les revelará, hermanos y hermanas, su verdadera identidad. ¿Por qué estas dificultades y aflicciones han caído sobre ustedes? ¿Cuál es su propósito y la labor que deben cumplir y lo que les espera en los tiempos venideros? ¿Entendido? Ahora, abramos el libro de Romanos, capítulo 9, y comencemos con el versículo 1.
Porque Pablo se está preparando para decir algo aquí que ya hemos leído en el Corán. 9:1, hermano, por favor, adelante y léelo. Digo la verdad en Cristo y no miento, mi propia conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ajá. ¿Quiénes son realmente los israelitas? Los israelitas, sí, a quienes les pertenece la adopción. A los israelitas les pertenece la adopción y ya hemos leído en su Corán que ellos fueron preferidos por encima de todos los pueblos y el Señor puso un favor muy especial sobre los hijos de Israel y Pablo les está diciendo aquí que a ellos les pertenece la adopción y que más, la gloria, hermanos, sí, Señor, y el nosotros leímos eso en su propio libro. El pacto fue establecido originalmente con Isaac y posteriormente se extendió a Jacob y a sus hijos. Por favor, toma la palabra y lee lo que sigue. Y el otorgamiento de la ley. La labor que nos ha sido encomendada. Adelante, hermano. Y el servicio a nuestro señor, Dios. puede usted continuar y también con lo que estaba las haciendo. promesas divinas de quienes descienden los patriarcas y de cuya estirpe, según la carne, vino el Cristo, quien está por encima de todo, Dios bendito por toda la eternidad. Amén. Sí, Señor. Así que estamos empezando a vislumbrar algo. Vayamos, por favor, al Salmo 147, porque Moisés mismo lo escribió en Éxodo 19, y luego incluso Pedro también lo dejó escrito. Ustedes son un reino de sacerdotes, son una nación santa. Sí, Israel, ¿por qué están ustedes recogiendo las cosas de otra persona? ¿Por qué se apropian de lo que no les pertenece? Tienes toda la razón, hermano. Toma posesión de todo aquello que el Señor Dios te ha otorgado. Levanta eso. Salmo 147, versículo 19, hermano. El 147 y el 19. Adelante, lee eso. Él reveló su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ahora Jacob e Israel son una y la misma persona. La Escritura dice que el Señor Dios se lo reveló a estas personas. Ahora, veamos si, por el contrario, se lo mostró a Ismael o a los habitantes de Roma. Por favor, sigue adelante y lee. No ha tratado así a ninguna nación. La Biblia dice que no ha actuado así con ninguna otra nación. Por favor, continúa leyendo, hermano. Y sobre en sus cuanto a los juicios, juicios del del Señor, por favor, sigue leyendo. Ellos no los han conocido verdaderamente. Alabado sea el Señor, Entonces, nuestro Dios. ¿Cómo es posible que te den algo si no estás recibiendo la palabra de Dios directamente de Israel, que te la está entregando de este mismo libro en el día sagrado del sábado? Realmente no sé qué es lo que estás recibiendo. Pero no es la verdadera palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, adentrémonos en el capítulo 3 de Amós, porque muy a menudo la gente se lo pregunta y ustedes estando en casa, reunidos con amigos o familiares, mientras juegan dominó o quizás beat whist o spades, alguien podría decir, bueno, sí, mi primito hizo exactamente lo mismo, pero el gentil lo hizo y a él solo le dieron 6 meses de libertad condicional. A mi primo le cayeron 20 años. Sí, claro, porque tu primo es un sacerdote de Dios. A él se le exige un estándar mucho más alto. A todos los demás, a ellos solo les dan un simple tirón de orejas, ¿me entiendes? Pero los sacerdotes, ellos no tienen ninguna sala de escape. Pero vamos a leer eso. Amós 3, mi hermano, versículo 1. ¿Qué dice eso? Oí esta palabra que Jehová ha pronunciado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, diciendo, a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra. El Señor no conoce a ninguna otra familia sobre la faz de la tierra, hermanos y hermanas, solo a Israel. Por eso parece que somos los únicos que estamos recibiendo ese castigo. Es como si llevaras a tu propio hijo al parque y él se juntara con otros 10 niños más y de repente todos esos 11 niños están rompiendo ventanas. Cuando tú vas a intervenir para detenerlos, ¿a cuántos de esos 11 niños puedes realmente castigar? Solo puedes ocuparte y lidiar con el tuyo. Y cuando miras por tu ventana, cuando miras las noticias, cuando entras a las redes sociales, parece que el Señor solo se encarga de un tipo de gente y esos somos nosotros. Empieza ese versículo 2 de nuevo, hermano. Adelante, léelo. Solo a ti he conocido de todas las estirpes de la tierra. El Señor dice, solo a ti te he conocido, por lo tanto, sigue leyendo. Por lo tanto, te castigaré por cada una de tus iniquidades, por Solo todas por y cada algunos una de ellos, tus hermano. iniquidades. Te van a castigar por todos, así que más te vale poner tu casa en orden y alinear tu vida con esta palabra de Dios. Sí, es correcto, sí, es correcto. Entonces tal vez puedas dejar de pedir dinero. Entonces tal vez podrías poner tus asuntos en orden y así podrías ser una bendición para otras personas.
¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos al capítulo 7 de Hechos. Sí, el capítulo 7 de Hechos, porque su libro decía que un mensajero iba a venir de entre ellos hablándoles a los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Su propio libro lo decía. Así que, por favor, abramos en Hechos capítulo 7. Podríamos dirigirnos a Deuteronomio, pero vamos a leerlo directamente desde aquí. Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37, mi hermano. 7 y 37, puedes leerlo. Este es aquel Moisés que se dirigió a los hijos de Israel y les proclamó estas palabras: el Señor vuestro Dios levantará para vosotros un profeta de entre vuestros propios hermanos, semejante a mí, a él debéis escuchar y obedecer. Pero, ¿ves? Su libro también mencionaba eso. Por favor, sigue y léelo. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto. En la congregación en el desierto. ¿Y en el que estaba? ¿Cómo? ¿Así que Moisés estaba en la iglesia? Sí, claro que sí. Adelante, por favor, lee. Con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quienes recibieron los oráculos vivientes para dárnoslos a nosotros. Mira, el libro dice, nuestros padres recibieron los oráculos vivientes. Su libro, por su parte, afirmaba que el libro de la herencia había sido entregado a los hijos de Israel. ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia entre ambos? Es que nosotros conocemos eso, lo leemos y vivimos conforme a ello, mientras que ellos han optado por algo distinto. Cuando leemos que su Corán afirma, no establezca diferencias en la religión que yo di a Noé, a Abraham y a Moisés y a Jesús, su propio libro dice que no se haga ninguna distinción, pero ellos sí la hacen. ¿Entienden? Así que ahora, por favor, vayamos al capítulo 1 de Lucas, porque necesitamos examinar algo más. En Lucas, capítulo 1, y lo leeremos a partir del versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Porque ¿cómo es posible que su propio libro hable tanto de Jesús y ustedes, sin embargo, tengan tanto en contra de él? ¿Cuál es la razón de que sea así? Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Hermano, por favor, lea el pasaje. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea que se llamaba ¿A qué te refieres exactamente? A una virgen que estaba desposada con un varón de la casa de David, cuyo nombre era José, y el nombre de la virgen era María. Dale, hermano. Y el ángel entró donde ella estaba y con una voz serena le dijo: salve, tú que has sido grandemente favorecida. El Señor está contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Así que vemos que esto lo dice claramente, ¿verdad? Así que pasemos al versículo 30 y continúa, hermano. Y el ángel le dijo a ella: no temas, María, porque has encontrado un gran favor ante los ojos de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Sí, Señor, por supuesto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero Jacob ya nos lo dijo en el capítulo 49 de Génesis. Adelante y lee, hermano. Entonces dijo María al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y se ¿Lo ven? María dijo: ¿cómo puedo estar embarazada si ningún hombre me ha tocado? Porque los superhermanos dirán que ella no es virgen, pero ella acaba de decir que es virgen. ¿Cómo es que ustedes lo saben y ella no lo sabe? Por favor, siga leyendo, hermano. Y el ángel respondiendo le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Sí, señor. Así que ahora, por favor, volvamos al Corán, específicamente a la diapositiva número 12. Sí, hermanos, de la diapositiva número 12, y vamos a adentrarnos en la Sura 3 para examinar lo que su libro sagrado nos dice sobre la figura de María y la de Jesús. Vamos a revisar qué es lo que dice su libro, porque se nos ha hecho creer que existe una diferencia abismal en este asunto. Sura 3, diapositiva 12, versículo 42. Adelante, por favor, lee eso, hermano. He aquí, dijo el ángel: oh, María, Alá te ha escogido y te ha purificado, te ha escogido por encima de todas las mujeres de todas las naciones. ¿Lo ven todos? ¿No dice eso nuestro propio libro? Lo acabamos de leer, ¿no es así? Ella fue escogida por encima de cualquier otra mujer en todo el planeta para hacer este trabajo aquí. Baja, hermano, y lee el versículo 45, adelante.
Aquí el ángel le dijo, Sí, oh claro que sí, María, estoy de acuerdo. Alá te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de él. Ajá. Su nombre será el Mesías, Jesús, Sí, sí. hijo de María, y será de gran honor y prestigio en este mundo y en el más allá. Esperen un minuto. Esperen un minuto. Ustedes ven lo que dice su libro. Dice que Jesús será tenido en honor. En este mundo Sí, que habitamos Señor, y en el y más allá. en el más allá. Dale, hermano. Y formará parte de la excelsa compañía de aquellos que están más cerca de la divinidad de Alá. Él se dirigirá a las personas desde su más tierna infancia y lo seguirá haciendo con alcance sí, su estoy plena completamente madurez. de acuerdo. Será considerado parte de la compañía de los hombres justos y piadosos. ¿Ven eso? Dice que Jesús va a hablar a la gente en la infancia. Adelante, pasemos a la diapositiva número 13, equipo audiovisual, por favor. La diapositiva número 13. Vamos a leer los versículos 47 y 48, hermano Ella dijo, James. Adelante, por favor, léalo. Ella dijo oh, esto, mi Señor, adelante. ¿cómo podré tener un hijo No acabamos si de ningún leer hombre me ha exactamente tocado? eso en el capítulo 1 de Lucas, hermanos y hermanas. Sí, señor, por favor, puede usted continuar. Él dijo, aún así, Ajá. Alá crea lo que él Exacto. desea. Cuando él ha Ajá. decretado un asunto, solo le dice, sé, y Adelante. Alá Su le libro enseñará. dice que Alá le enseñará a Jesús. Adelante, El libro hermano, y la el sabiduría, libro y la sabiduría, la ley y el evangelio. Y el Evangelio. Su libro afirmaba que no estamos lanzando ninguna crítica ni odio contra nadie. Lo que intentamos es hacer que la gente despierte, porque tenemos una importante tarea, Israel, la de instruir a todas las naciones. ¿De acuerdo? Pues ahora su libro está diciendo muchísimas cosas que coinciden perfectamente con el nuestro. Volvamos a nuestro tema. Lucas capítulo 2. Todavía no hemos terminado. Adelante, por favor, lee. De acuerdo, queremos el versículo 49. La diapositiva 14, por favor. Muchas gracias, hermano James. Muchas gracias, hermano James. La diapositiva número 14, el versículo 49. Adelante, léelo. Y desígnale como un mensajero para los hijos de Israel. Ustedes ven eso. Su libro dice que Jesús fue designado como mensajero para los hijos de Israel. Con Adelante, este mensaje he venido ante vosotros con una clara señal de vuestro Señor. Ahí está esa palabra signo otra vez. Adelante, hermano. Y que yo os hago de arcilla, como si fuera la figura de un ave, y soplo en ella, y se convierte en un ave, con el permiso de Alá, y curo a los ciegos de nacimiento y a los leprosos, y doy vida a los muertos con el permiso de Alá. Adelante. Y os declaro lo que coméis y lo que almacenáis para vuestro sustento. Mira, fíjate, incluso en su libro hay una ley dietética de algún tipo y nuestro Dios nos dice que no podemos comer ese cerdo, ni camarones, ni cangrejos, ¿entiendes? Sigue leyendo, hermano. En lo que coméis y en lo que guardáis en vuestras casas. Ciertamente en todo esto hay una clara señal para vosotros, si de verdad creyerais. Ven eso, hermanos y hermanas. Estamos aquí preguntándonos, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué están haciendo ustedes allá? Mezquita, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes por allá? Así que de todos modos, volvamos al capítulo 2 de Lucas. Ya estamos llegando al final, mis hermanos y hermanas. Lucas, capítulo 2, versículo 40, mi querido hermano. Lucas 2 y 40, adelante por favor. El léelo. niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero fíjate, su libro dice que Alá le dio sabiduría, ¿verdad? Su libro lo afirmó. Adelante, hermano. Sus padres iban a Jerusalén cada año para la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió los 12 años de edad, subieron a Jerusalén, tal como era la costumbre de la festividad. De acuerdo, Jesús y su familia fueron a Jerusalén para la costumbre de la fiesta. Él tenía 12 años. Salta al versículo 46 y continúa, hermano. Y aconteció que transcurridos 3 días completos, finalmente lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos atentamente y haciéndoles preguntas con gran sabiduría. Y todos los que le oían estaban asombrados de su profundo entendimiento y de sus respuestas tan claras e inteligentes.
Y cuando le vieron se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con gran aflicción. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Lo ven y esa debe ser nuestra actitud. Debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Pero solo quería mostrarles eso porque en la Sura 3 y 46 dice que Él hablaría con la gente desde niño. Y lo vemos justo aquí en nuestro libro, ¿de acuerdo? Así que ahora pasemos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, y leamos a partir del versículo 21. Mateo, capítulo 15, versículo 21. Mateo, capítulo 15, versículo 21. Versículos 15 y 21, porque su propio libro afirma que Jesús fue enviado como mensajero exclusivamente para los hijos de Israel. ¿No es así? Eso lo leímos en Mateo, capítulo 15, versículo 21. Por favor, adelante, léelo tú mismo, hermano. Entonces Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer cananea salió de aquella región y clamó a él, diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Mi hija está gravemente atormentada por el diablo. Mas él no le respondió ni una sola palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues viene gritando tras nosotros. ¿Empieza? Pero él, respondiendo, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Acaso las Suras 2 y 49 no decían eso? Él fue un mensajero para los hijos de Israel. Su libro dice lo que nuestro libro está diciendo. ¿De acuerdo? Así que ahora vayamos a Mateo 17 y retomemos en el versículo 13. Su libro está diciendo exactamente lo que nuestro libro está diciendo. ¿Por qué entonces tienen un problema con Jesús? ¿Por qué? Es totalmente correcto. Y luego, si es que llegan a tratar con él, simplemente dirán, bueno, sabes, él no es Dios. De acuerdo, supongamos, quedémonos con la idea de que él es un mensajero. ¿Por qué entonces no sigues al mensajero que Alá mismo te envió? Tú dices que Alá lo oye todo y lo ve todo. Eso es correcto. Tú afirmas que Él es el creador de todo. Tú afirmas que eres Él, que es el Dios supremo, el más poderoso de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué no le obedeces? Eso es correcto. Él te dijo que te dio a Jesús, que vino a través de la línea de Jacob, de Isaac y de Abraham. ¿Por qué entonces no lo sigues a Él? ¿Por qué tomaste el libro de cuentos de los hijos de Ismael? ¿Por qué hiciste eso? Mateo 17 y 13, hermano, léelo. Entrad por la puerta que es estrecha. ¿A qué puerta te refieres, Pause? Entrad por la puerta estrecha, Pause. Porque Adelante, hermano, ancha sí. es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que por él entran, porque estrecha es porque la puerta puerta. es estrecha, sí, muy estrecha. Y Adelante. angosto es el camino que conduce a la vida y son muy pocos los que logran encontrarlo. Así que vemos esa palabra recto mencionada un par de veces aquí. El camino es recto, hermanos y hermanas. Volvamos al Corán, a la diapositiva número 15 y ya casi terminamos, hermanos y hermanas. Diapositiva número 15, queremos la Sura 3, versículos 50 y 51, versículos 50 y 51, porque dijo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante, por favor, lee eso, hermano, el versículo 50, He venido por favor, a vosotros adelante. para dar testimonio de la ley que existía antes de mí y para hacer lícito para vosotros una parte de aquello que previamente os estaba prohibido. por favor. He venido a vosotros con una clara señal de vuestro Señor. ¿Ves? Ya habíamos leído que Jesús tenía la señal de Alá, ¿no es así? Dijeron que Alá le dio a Jesús esa señal, ¿verdad? Adelante, por favor, lee. Por la señal que te ha sido revelada por tu Señor, así que teme a Alá y obedéceme. Jesús dijo eso en su libro. Él dice, teman a Alá y obedézcanme. Este es su libro, hermanos y hermanas, vayan y lean. Verdaderamente es Alá quien es mi Señor y también vuestro Señor. Por consiguiente, debéis adorarle únicamente a Él. Este es, sin duda alguna, un camino que es recto y verdadero. ¿Qué tal eso? El camino es recto, incluso en el Corán. Pongamos la diapositiva 16, hermanos, y hermanos de audiovisuales, y leamos el versículo 52, hermano James. Un momento, adelante, léelo. Cuando Jesús encontró incredulidad en la tierra, Espera un minuto.
Espera un minuto. Hombre, tienen estas diapositivas desordenadas. Vale, tú lee la 52 y cuando llegues a la 53 avísanos que estás en la 53. Adelante. De acuerdo. Cuando Jesús encontró incredulidad de su parte, él preguntó, ¿quiénes serán mis ayudantes para la gran obra de Alá? Los discípulos respondieron. Ahora fíjate bien en lo que dijeron los discípulos. Algunos musulmanes supuestamente dijeron esto. Adelante. Somos los ayudantes de Alá. Nosotros creemos firmemente en Alá. Y tú, por favor, sé testigo de que somos verdaderos musulmanes. Eso fue al final del capítulo Adelante, 52. por favor, lee el 53. Sí, adelante. Oh, Señor nuestro, creemos firmemente en todo aquello que nos has revelado. Bueno, ahora está ahí. Adelante, Y nosotros lee, seguimos hermano. al mensajero. Lo ven ustedes. Los mismos que dijeron, somos musulmanes, se dan la vuelta y dicen, sí, nosotros seguimos al mensajero. ¿Qué es Jesús? Así es. Los musulmanes dijeron, somos musulmanes y creemos en Alá y seguimos al mensajero. ¿Cuántos de ellos te dicen que lo siguen a él hoy? Adelante, ponte a leer, hermano. Entonces, apúntanos en la lista de quienes dan testimonio. Así que le dijeron a Jesús, entonces inscríbenos entre aquellos que dan testimonio. Cierto, hermano. Eso suena mucho al libro de la vida, ¿no es cierto? Suena exactamente incrédulos, como el libro de la vida. Por favor, causan sigue con sus malas leyendo, intenciones, hermano. tramaron y planearon. Sí, Y Alá, por su parte, también planea. Y Alá es el mejor de los planificadores. Y sabemos que esa es la verdad. De acuerdo, su plan siempre se hará realidad. Volvamos al capítulo 20 de Lucas. Tenemos que arreglar un par de diapositivas, pero estará todo bien, muy bien. En Lucas capítulo 20, y vamos a leerlo a partir del versículo 19. Lucas 20, 19, quiero decir, los musulmanes, esta gente dice, nosotros somos musulmanes y vamos a seguir al mensajero. Y así, No conozco un musulmán que siga al mensajero. Y yo tampoco, hermano. Lucas 20 y 19, hermano. Adelante, léelo. Y los sumos sacerdotes y los escribas en aquella misma hora procuraban echarle mano, pero temían al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Adelante. Y le acechaban y enviaron espías. Y la razón por la que llegamos a este punto es para mostrarles que su propio libro decía que conspiraron contra Jesús, para que vean la cantidad de detalles que hay en ese libro acerca de Israel y acerca de Jesús, y sin embargo no lo siguen. Por favor, adelante y lee, hermano. Y le estaban observando y enviaron espías que se hacían pasar por hombres justos para sorprenderle en sus palabras y así poder entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Adelante. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud. No haces acepción de persona alguna, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Adelante. Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me ponéis a prueba? Mira, fuimos allí precisamente para demostrarte que esto valida un punto que habíamos leído en su libro, donde su propio libro afirmaba que conspiraron contra Jesús y nuestro libro te revela exactamente lo mismo. ¿Por qué su libro contiene tanta información detallada sobre Jesús y ellos, y sin embargo actúan como si lo odiaran, verdad? Así que ahora, por favor, vayamos a Mateo capítulo 19. Comencemos la lectura en el versículo 27. Simplemente tenemos que mostrar y hacer hincapié en estas verdades, porque es más que evidente que lamentablemente nadie está leyendo. Porque si ellos tomaran y abrieran ese libro sagrado, los dirigiría directamente hacia este mismo libro, ¿verdad? Los enviaría a este libro, nos enviaría a nosotros. Así es. Así podremos terminar de aclarar todo lo referente a Jesús, porque su presencia es constante en este libro. Sí, él lo es, hermano. Así que Mateo 19, empecemos en el versículo 27. Mateo 19 y el versículo 27. Por favor, hermano, léanos ese pasaje. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo lo a entiendo. él, diciendo, he aquí, nosotros lo hemos dejado Sí, todo estoy y completamente te hemos de acuerdo. seguido. ¿Qué pues tendremos por ello? Y Jesús Así que les fíjate, dijo a ya leíste que el libro de ellos habla sobre la vida venidera, ¿verdad? Señor. Entonces Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Adelante, lee, hermano. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Así que les dio a conocer cuál sería la gran recompensa que recibirían. Ellos van a ser jueces, estarán en una posición superior junto a Cristo, ¿de acuerdo? Él se los comunicó claramente. Pero ahora regresemos al Corán y dirijámonos a la diapositiva número 17, donde encontraremos la Sura 3, versículo 55. Repito, Sura 3, versículo 55. Por favor, procede a leer ese pasaje, hermano. He aquí, Alá dijo. ¿Quién fue el que dijo Jesús, eso exactamente? Sí, adelante, cuéntame. Ajá, ya veo. Te elevaré hacia mí y te purificaré de las falsedades de aquellos que blasfeman y haré que quienes te sigan sean superiores. Aquellos que siguen al superior. ¿Pueden ver eso, hermanos y hermanas? Acabamos de leer lo que Jesús le dijo a Pedro en ese momento. Si lo sigues en la regeneración, ¿cuál será la recompensa que recibirás? Pero fíjate, aquí mismo dice, haré superiores a todos aquellos que te sigan. Por favor, sigue leyendo. Esto es lo que Alá le comunicó a Jesús. Voy a hacer que todos los que te sigan sean superiores. Así lo afirma su propio libro. Así es. Aquellos individuos que se niegan a aceptar la fe. A todos aquellos que rechazan esta fe. Adelante, hermano. O hasta el día glorioso de la resurrección. Pause. Entonces, sin excepción, todos vosotros volveréis a mi presencia. Pause. Y seré yo quien juzgue entre vosotros sobre cada uno de los asuntos en los que habéis disputado. Ajá. ¿Lo ves bien? Así que ahora bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, la 18, y sigamos con el versículo 56. Diapo 18. Adelante. Lee, hermano. En lo que respecta a quienes rechazan esta palabra, pause pues, Los adelante que lo castigaré hagan. con un castigo terrible, con una agonía así insoportable es. En este esta mundo, vida tal como lo terrenal y en la conocemos. vida Exactamente. venidera. Y no encontrarán a nadie que los socorra. Porque el Dios de nuestro libro dice que nadie, absolutamente nadie puede sacarte de su mano, así como no podrían librarte de las poderosas garras del león, ¿me entiendes? Por favor, continúa leyendo, hermano. En cuanto a aquellos que creen y hacen el bien, Sin embargo, para los que creen y obran con rectitud, que sigan adelante. Alá les pagará su recompensa. Sí, eso es absolutamente correcto. Porque Alá no ama a quienes obran mal. Y sé que Jesús es de la misma manera. Jesús no ama a todo el mundo, hermanos y hermanas. La Biblia te dice claramente si cumples esos mandamientos. Quizás deberías ir a leer ese pasaje de Juan 14 y 21, ¿no crees? El que tiene y guarda mi mandamiento, ese es el que verdaderamente me ama, dijo Jesús. Y aquel que me ama con sinceridad será amado por mi Padre Celestial y yo también le amaré y me manifestaré a él de una manera muy personal. ¿Qué podrías perder? ¿Qué podrías realmente perder si tienes al Padre, al Hijo y a él mismo manifestándose plenamente a ti? ¿Qué es lo que te vas a perder, nada, hermano. Así que mira, vayamos a nuestro próximo lugar. Eso fue... Eso fue Sura. Ahora vamos a Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis 20. Vayamos a Apocalipsis 20 y confirmemos lo que Jesús le dijo a Pedro. Apocalipsis 20 y el versículo 4. Apocalipsis 20 y 4. Sí, su libro habla de un más allá, pero lo hace si te mantienes en la fe, si practicas la rectitud. ¿Qué rectitud están practicando ellos? Cuando odias a Jesús no estás practicando ninguna justicia. ¿Me entiendes? Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. 24, mi hermano, adelante y léelo. Y se sentaron sobre ellos, y la potestad de juzgar les fue plenamente concedida. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dale, hermano. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se hubieron cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene poder alguno. Pero ellos serán sacerdotes de Dios y también de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Y cuando esos 1000 años hayan transcurrido por completo, Satanás será desatado de su prisión. Así que vimos en el versículo 4, vimos a esas personas sentadas en esos tronos juzgando, y el Señor le dijo a Pedro que él y esos discípulos iban a hacer lo mismo, pero a aquellos a quienes dijo... En el Corán se dice que los que no siguen la rectitud sufrirán una agonía terrible. Sigamos leyendo. Saltemos al versículo 11 y veamos qué dice la Biblia sobre eso. Adelante, hermano, lee el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, aquel que sobre él estaba sentado, de cuya presencia la tierra y el cielo huyeron,
y no se halló Sí, para señor. ellos lugar alguno. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Ajá. Dios. Y los Sí, lo libros entiendo fueron abiertos. perfectamente. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que miren, alguien les va a decir que la ley fue abolida y que sus obras no tienen importancia, pero estamos leyendo justo aquí que van a ser juzgados conforme a sus obras. Y eso lo leímos en la ley al principio. Pero bajen un poco, mi hermano, vayan al versículo 15. Y todo aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y en su Corán, en la sura número 3 y en la 56, se dice, los castigaré con una agonía terrible en este mundo y en el mundo venidero. ¿Qué te parece eso? Ya veo. Así que ahora vayamos al Corán en la diapositiva número 19. En la diapositiva número 19 queremos ver los versículos 61 y 63. Adelante, léelo, hermano. Y Jesús será una señal para él. Así que esta es la tercera vez que su libro dice que Jesús va a hacer una señal. Adelante, hermano. Ve, hermano. Y Jesús será una señal, pausa de la inminente llegada Sí, de señor. la hora del juicio. Por tanto, no tengáis ninguna duda sobre la hora, mas seguidme, este es un camino recto. Ya hemos leído sobre ese camino recto y estrecho. Siga adelante y lea el versículo 63, hermano. Cuando Jesús llegó con señales muy evidentes, En otra ocasión, él vino con señales claras. Adelante. él dijo, ahora he venido a vosotros con sabiduría y para aclararos algunos de los puntos sobre los que disputáis. Por lo tanto, temed a Alá y Sí, él lo obedecedme. dijo por segunda vez. Obedéceme. Así que ahora pasemos a la diapositiva número 20 y vamos a continuar. Vayamos a la sura número 10 y vamos a leer los versículos del 94 al 97. Sura número T, página sura número 10 y vamos a empezar en el versículo 94. Te recomiendo que leas esto. Si por casualidad tenías alguna duda en cuanto a lo que te hemos revelado, entonces pregunta a quienes han estado leyendo el libro desde antes que tú. Ustedes ven eso, pero su propio libro les indicó a quién se le había entregado ese libro. Es decir, Israel fue quien recibió el libro de la herencia. ¿Acaso no leímos eso directamente de su propio libro? Si por casualidad tienen alguna duda, vayan y pregúntenles a esos hermanos. Adelante, por favor, y lean. Ciertamente te ha llegado la verdad de tu Señor. No seas de los que dudan, ni de los que rechazan los signos de Alá. Pero ¿de quién hemos estado leyendo en su propio libro durante todo el día? ¿De quién son las señales que se nos mostraron? Entonces, ¿cómo vas a rechazar a Jesús cuando tu propio libro te está diciendo que no hagas eso? Así Adelante, es. por favor. O te contarás lee eso, entre hermano. aquellos que están destinados a perecer. Porque si tú realmente rechazas a aquel que lleva la señal, serás de aquellos que están destinados a perecer. Por favor, Así es, continúa con la lectura, exactamente. hermano. Aquellos sobre quienes la palabra del Señor se ha cumplido y confirmado, señor, por no supuesto, llegarían lo a comprendo creer, perfectamente. aunque se les presentara cada una de las más claras señales, hasta que presencien por sí mismos la terrible y dolorosa pena. ¿Pueden ver eso, hermanos y hermanas? Así que parece que ellos no están leyendo. Por lo tanto, ahora dirijámonos a nuestro último pasaje, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, vamos a comenzar en el versículo 12. Así que vemos a lo largo de todo su libro, hermanos y hermanas, que esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que escuchan? ¿A quién están escuchando? ¿Qué es lo que leen? ¿Es que leen algo? Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 12. Hermano, por favor, adelante aquí, y léenos que vengo eso. pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según lo que su obra haya sido. Ahora, esas son letras rojas. Así que sabemos que es Jesús, ¿verdad? Él va a recompensar a cada hombre según sus obras. Adelante, lee, hermano. Yo soy el alfa y la omega, el principio Sí, por supuesto, y el comprendo fin, perfectamente el lo que me primero dice. Sí, y el señor, puede último. continuar con su exposición, por favor. Dichosos los que guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos. Estamos hablando de Jesús. Adelante, puede leer. Para que tengan derecho al árbol Sí, de la sí. vida y que por las puertas entren en la ciudad. Adelante. Porque fuera están los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Quiero que observen, hermanos y hermanas, lo que hemos realizado el día de hoy al adentrarnos profundamente en ese sagrado Corán. Les hemos demostrado con total claridad que la bendición divina provino directamente de nuestro venerable padre Abraham, descendiendo exclusivamente a través de su legítimo hijo Isaac. Y no, repito, no de Ismael y de Isaac. Esa misma bendición pasó a Jacob y finalmente a todos los hijos de Israel. Y
ahí, los mensajeros que les fueron enviados provenían de los hijos de Israel. tienes toda la razón. Incluso Jesús les fue entregado como la señal y su propio libro se los dijo en múltiples ocasiones, y luego su libro les advirtió que si no lo seguían tendrían un final terrible. Y entonces leemos en ese texto que esos individuos afirman: nosotros somos musulmanes y seguimos las enseñanzas del mensajero. ¿Por qué entonces los propios musulmanes no siguen las directrices del mensajero? Parece que no se toman el tiempo de leer. Espero sinceramente que alguien haya sido edificado con la lección que hemos compartido hoy, y les agradezco mucho por su valioso tiempo. Bien, habíamos preparado un código QR para que todos ustedes pudieran tomarle una foto y así poder obtener estas diapositivas. Pero claramente, tendremos que ir y hacer algunas correcciones en un par de esas diapositivas, pero esto debería ser suficiente para que se las lleven, si necesitan esas diapositivas. ¿De acuerdo?